Tengamos nuestras Biblias abiertas en Gálatas capítulo 1. Estamos en el segundo mensaje de esta serie expositiva del libro de los Gálatas, donde ya hemos dado Romanos. Y Gálatas no es una repetición de Romanos, aunque trata de poner en alto el tema de la justificación por la fe, se enfrenta a otros problemas. Y podemos decir que el comienzo de Gálatas es una de las cartas menos amistosas del Nuevo Testamento, porque ya presenta un problema, ni bien uno entra en la carta, ni bien hace las salutaciones. Fíjense en que las salutaciones eran del versículo 1 al 5, que ya hemos dado. Y aquí ya dice, en el 6, sin más preámbulos, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado, estoy asombrado de que os hayáis pasado a un evangelio diferente, dice. Y quería comenzar con una introducción explicando esos dos versículos, ¿no? Que después vamos a desarrollar más, pero en algunas versiones de la Biblia, incluso en la 1909, la versión antigua, tenía a otro evangelio al final del 6 y a otro evangelio al final del 7, pero son dos palabras diferentes en griego. Por eso en la nueva revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, como otras versiones también lo tienen, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Hoy vamos a considerar el verdadero evangelio y el falso evangelio. Primero vamos a ver el falso evangelio. Es un evangelio diferente, no en el sentido de que es válido y de que tiene una diferencia teológica. No, es diferente en el sentido de que no es evangelio. Uno puede decir, ¿cómo puede haber falso evangelio y verdadero evangelio? Bueno, la Biblia lo trata. Así como hay billetes falsos, no digo moneda falsa porque en nuestra economía las monedas no valen nada, pero sí billetes falsos, y en todo el mundo, en todas las denominaciones de monedas, siempre hay billetes falsos. Obviamente están los billetes verdaderos. Entonces, el problema con la iglesia en Galacia era que no es que hay otro evangelio, es diferente en el sentido de que hay un falso evangelio que se está metiendo en la iglesia, en las iglesias, de Galacia, porque recuerden que no era una sola, no era una mayoría, pero la influencia de los que se estaban metiendo en esas iglesias, que eran judaizantes, eso se lo aclaro porque todavía no vimos eso, pero es parte de la carta, estaba cambiando el evangelio, ¿sí? A un evangelio totalmente diferente, o sea, decir, a uno falso. Y como introducción quería decir, bueno, pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Siempre que vemos las Escrituras, vemos un mensaje a una audiencia original, un problema en una audiencia original, y la palabra de Dios nos da esos principios para tratar los problemas que tenemos hoy, siglo XXI, en nuestra audiencia, que son ustedes los que están hoy delante de la palabra de Dios, y yo que la predico, por supuesto. Entonces, debemos extrapolar ese falso evangelio que hubo hace más de 2000 años, ¿a qué problemas tenemos ahora? Y déjenme darle la mala noticia que tenemos muchos más. Yo hice una lista de 10 y las voy a nombrar muy simple. Quizás no la voy a explicar a todas porque no nos da el tiempo. Pero si ellos luchaban no es que luchaban con un solo problema en la iglesia primitiva, luchaban, yo creo que con dos problemas principales, según lo que vemos en la Escritura, con los judaizantes y con los gnósticos, que ahí viene de los griegos. No vamos a entrar en detalle, pero tenían, podemos decir, polarizado en dos corrientes muy fuertes de falsa doctrina. Nosotros tenemos más problemas en el siglo XXI. Tenemos, uno, el falso evangelio de la prosperidad, donde se invita a las personas a dar porque Dios te dará y se predica las ofrendas en vez de a Cristo. Tenemos el falso evangelio de la guerra espiritual, donde una reunión, en vez de adorar a Dios, cantar, orar y escuchar su palabra, se la pasan reprendiendo demonios, ¿sí? Echando fuera demonios y la gente se manifiesta, etc. Es un falso evangelio. 3, el falso evangelio del misticismo, que quizás viene de los otros, donde hay desmayos,
borrachera espiritual, gente riéndose sin sentido, hablar en lenguas todos juntos. Todo ese misticismo no es el evangelio. Cuarto, el falso evangelio de la sanidad. Esto lo vemos, ya lo repetimos el domingo pasado, donde gente hace cola para sanarse y va a determinado milagrero, ya sea del ámbito evangélico católico, y no está el mensaje del evangelio. Es un falso evangelio, trae a las personas por su cuerpo, por sus necesidades físicas, sin tener en cuenta su alma. El falso evangelio de la justicia social. Otras organizaciones, mejor dicho iglesias, que le llamo organizaciones, dicen, bueno, si aportamos una cuota a nuestro mundo y lo cambiamos ayudando al necesitado, la iglesia está cumpliendo su misión. Y eso es un falso evangelio. El falso evangelio no quiere decir repartir panes y peces. 6, falso evangelio de la adoración estática. Si alguno conoce Hillsong, esa adoración de decir, levantamos nuestras manos, tenemos buena iluminación, tenemos buenos músicos, no quiere decir que los nuestros sean malos, pero tenemos lo mejor de lo mejor, y después el mensaje, no está Cristo, ¿sí? Pero la gente se llevó una experiencia estática en su corazón. Es más, dentro de la doctrina de muchas de esas iglesias hay negaciones totalmente a cosas, a principios que son evangélicos fundamentales. El falso evangelio terapéutico, lo pude ver la otra vez cuando ponen en la televisión una iglesia de acá, de Rosario, donde todos pasan, bueno, los que tenían problemas, y antes, digamos, era una víctima que yo sé que puede pasar, que sufrieron abusos, que tuvieron enfermedades, que tuvieron una mala infancia, pero se presenta a todas esas personas, se la hace desfilar contando su testimonio, ¿sí? Se nombra a Cristo, algo muy por encima, pero ¿qué hace? Presenta a la persona como víctima. Jamás va a presentarlo como el apóstol Pedro, que dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes fueron los victimarios. El evangelio falso, podemos decir, terapéutico, te presenta como la víctima que necesitas venir a ayuda. 8, el falso evangelio del entretenimiento. Hay predicadores que se la pasan haciendo chistes, contando anécdotas, haciendo caracterizaciones, presentan un show como Dante Gebel, por ejemplo. Yo les pongo nombre para que nos demos cuenta, si no estamos hablando muy en abstracto, y de ahí de todos los payasos que vengan por debajo de eso. El falso evangelio motivacional, donde son predicadores un poco más moderados, pero te están haciendo un empoderamiento de vos, te están haciendo una especie de coaching sin darte cuenta, te están instruyendo así, de esa forma de levantarte el ego, pero no es el evangelio de Jesucristo que habla del pecado, que habla de la sustitución en la cruz. Y por último, 10, el falso evangelio legalista, el que suma fe más obras. Y quería terminar con porque es el caso de los Gálatas. Pero se manifiesta eso en muchas otras formas. Todo aquel que le agrega al evangelio algo de obras es un falso evangelio. La Reforma, este es el mes de la Reforma, 31 de octubre, se recuerda cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en una catedral católica denunciando muchas cosas de la Iglesia Católica, donde su sistema no es otra cosa que fe más obras. Donde hoy tenemos un sistema evangélico que cuando les preguntan a las personas cómo te salvas, te van a salir con Cristo, que te salen, pero con las obras. Me porto bien, voy a la iglesia, diezmo, hago esto o aquello. 10 falsos evangelios, pero podemos seguir la lista hasta 50, pero no nos da el tiempo. Eso fue la introducción. Vamos a ver versículo por versículo. Vamos al versículo 1 y 2. Nuevamente hacemos foco allí. Hemos leído el 1, el 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? En el versículo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto, ¿cómo tan pronto? O sea, ¿era normal que se desviaran del evangelio en algún momento y que los males estaban pronto? No, lo malo era que se desviaron del evangelio, pero también lo asombroso era de que tan pronto. Imagínense que este falso evangelio lo traían personas. Y las personas que traen un falso evangelio tienen marketing, podemos decirlo en nuestro siglo XXI, esa palabra. O sea, no es algo que te va a chocar, no es algo... Yo les digo para que nos pongamos en sintonía de cuál era el problema. O sea, si estos judíos tenían éxito en la iglesia de Galacia, todos los hombres, sean niños o grandes de los gentiles,
tenían que circuncidarse. ¿Sí? Circuncidarse era un rito del Antiguo Testamento. Los padres explicarán quizás a sus hijos un poco más grandes de qué se trata, pero ¿quién va con un argumento así y tiene éxito? Uno dice, hay otra cosa. Se pueden ir con un marketing de te va a ir bien o va a ser mejor, o te pueden asustar. De decir, vos sos salvo en Cristo, le decía los judaizantes a los gálatas. Sí, claro, soy salvo por creer en Cristo, Él murió por mí en la cruz. Pero sabías que si no guardás las obras de la ley, y en especial de circuncidarte, no sos salvo, vas a ir al infierno. ¿En serio? ¿Es así como funciona? Sí, usted no le hagan caso al apóstol Pablo, le hubieran dicho eso. El verdadero evangelio es este. Es Cristo y la ley para salvarte. Entonces, no era tanto como un marketing de atraerte a algo bueno, sino de meterte temor. Es decir, si no tenés esto, porque la circuncisión no era nada lindo, más en un adulto, ¿sí? Tenemos un caso en el Antiguo Testamento que vencieron a un pueblo porque lo engañaron, le dijeron que tenían que circuncidarse para tomar a las hijas de Israel, y en el tercer día, que era el de mayor dolor, los mataron, o sea que no era nada lindo, pero claro, perdías la salvación, y eso era un motivador muy potente, es decir, vas a perderte por más que tengas a Cristo si no haces esto externo. Entonces Pablo lo denomina a eso un evangelio diferente. Entonces el asombro es tan rápido. Sí, digamos, hoy tenemos otros problemas como he leído, pero todo lo que utilizan estas personas hacen que muchas personas que a lo mejor escucharon algo del evangelio bien, y no están en una iglesia y vienen y son capturados por estas iglesias, son capturados por estos falsos maestros, y las personas cambian rapidísimamente lo que recibieron. ¿Por qué? Porque hay toda una estrategia detrás de Satanás. En los Gálatas también no era cuestión de los judíos. Es Satanás sembrando cizaña en lo que es la verdadera semilla. O sea, cuando el Señor dio la parábola, era, digamos, válida para todas las épocas. Y enseguida, en la iglesia primitiva, ni bien el Señor Jesús ascendió, encomendó a los apóstoles, y el apóstol Pablo estaba quizá en su segundo viaje misionero, el evangelio falso estaba desperdigado. Otra cosa que vemos en el versículo es que cuando uno va a un evangelio falso, deja al Dios verdadero de ese evangelio verdadero. O sea, se va al falso y no pierde un concepto teológico, ¿sí? Pierde a Dios, porque como dice el versículo, como dice, del que os llamó, versículo 6, o sea, ¿quién os llamó por la gracia de Cristo? ¿Quién es el que llamó? Dios, a través de la gracia de Cristo. Entonces, a ellos, al apartarse del evangelio, están totalmente apartados de Dios. A veces pensamos, a ver, cuando denunciamos este tipo de cosas, alguna persona dirá, bueno, pero ellos tienen otro estilo de predicación. No, no es otro estilo. Ellos tienen otro estilo de hacer las cosas. No, no es otro estilo. Ellos tienen otra música, otro ambiente, otra... Si no tienen el evangelio, no tienen a Dios, y son falsos predicadores y falsas iglesias. Esa es la gravedad. No es que estamos predicando un punto de vista teológico. No es del blanco al negro una escala de grises. En este caso, porque es una doctrina principal, no es una doctrina secundaria de segundo o tercer grado, sino de primer grado, es el Evangelio. Es como atacar la Trinidad, es como atacar la encarnación de Cristo. Al atacar el Evangelio, Pablo dice, no tienen a Dios, porque tienen un Evangelio diferente. Otra cosa que podemos ver, ¿sí?, es que habla de la gracia en Cristo. Por lo general, los que tienen otro evangelio, ¿sí?, y predican otro evangelio, como los judíos en su tiempo, en la iglesia de los Gálatas, se apartan de la gracia en Cristo. Recuerden que una de las olas de la Reforma, una de las voces de la Reforma del siglo XVI, decía en latín, en su momento, sola gratia, que quiere decir solo la gracia. También decía sola fe, sola fide. Pero, ¿por qué solamente la gracia? Porque la salvación, sabemos que no es gratis porque Cristo pagó un alto precio en la cruz, pero se ofrece al pecador
¿sí? Sin contar sus obras. La gracia te otorga la fe para creer y somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Luego que creemos, las obras vienen como una consecuencia de esa verdadera fe, pero solamente la gracia. O sea que esa parte del Evangelio, puede nombrar la gracia, puede poner gracia en sus canciones, la palabra, ¿no? Pero está totalmente apartado del Evangelio, de la gracia. Por lo tanto, un falso evangelio diferente no es un evangelio que salva. O sea, no es que ellos, a pesar de estar equivocados, van a ser salvos. No, la palabra dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? El que guía al otro ciego no cae en el hoyo, solamente el falso maestro. No, los falsos maestros en el tiempo de Jesús, que eran los fariseos, que llevaban a las almas a perdición cuando no hablaban la palabra, que la gran mayoría no lo hacía, tomaba mal la palabra de Dios, decía, un ciego va a guiar a otro ciego y los dos caen al hoyo. O sea que los falsos maestros no solamente van a ser condenados, sino todas las personas que lo escuchan. Siempre me gusta una imagen gráfica que a veces veo de vez en cuando en internet. Está en un precipicio y hay una tabla puesta, el falso maestro está en la punta de la tabla, o sea, del lado del precipicio, y todo un montón de personas paradas de este lado de la tabla que están en tierra. ¿Por qué ese falso maestro no cae al vacío? Porque hay un montón de gente parada en la tabla que hace equilibrio. Si la gente se empieza a salir de esa tabla, ¿qué pasa? Se inclina la tabla y el falso maestro queda al vacío. Es estupenda la que se le ocurrió esa idea. O sea, los falsos maestros existen porque hay gente que tiene comezón de oír la palabra, que se amontonarán muchos falsos maestros conforme a su concupiscencia, y esta gente le va a prestar el oído para escuchar la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad. Entonces son sostenidos por esta gente. O sea, no son solamente culpables y la gente es víctima. La gente, si ya tuvo la oportunidad de ver la palabra y tiene la palabra en su lugar, en su casa, y sostiene un falso maestro, es cómplice, podemos decir, de esa mentira. Dice también, fíjense, haciendo toda una característica de lo que es el falso evangelio, ¿sí? Que algunos os perturban, dice el versículo 7. O sea, hemos visto, ¿sí?, que el falso evangelio te impulsa, en este caso por el miedo o por seducirte, que el falso evangelio no es un mero punto de vista teológico, sino que te sales de Dios como fundamento. 3, te sales de su gracia, no es un evangelio que salva, y además es algo que perturba el alma. O sea, uno dice, pero esa gente está feliz con su falso evangelio. Sí, ahí. En el momento de la reunión, en el momento que todos levantan las manos, se caen o vaya a ser qué pasa. Pero cuando tenés que vivir la vida cristiana, cuando tenés que enfrentar la vida sin el fundamento, o esperar que venga el primer viento, esperar que venga la primer lluvia, que sacuda la casa. Si no tiene el evangelio, que es la roca, que es Cristo, la casa se cae. Así que muchas personas, vos la podés ver como que eso le hace bien. No, si le hace bien que vaya, ¿vieron como dicen algunas personas a sus hijos? No, si le hace bien que vaya a la iglesia. No, al no tener un evangelio, tarde o temprano la casa va a ser probada. Y cuando no tenés el verdadero evangelio, la casa se cae. No estás parado sobre Cristo. Y por último, en estas características del falso evangelio, fíjense que el versículo habla de los que, digamos, perturban. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Falso evangelio, como último punto de las características de los falsos, es una perversión del evangelio, no un evangelio meramente diferente en un punto de vista. Hay toda una intencionalidad que las personas no se dan cuenta, satánica detrás. ¿Quién fue el primero que pervirtió la palabra de Dios? Que era una buena noticia, podrán comer de todos los árboles, pero el día que comieres del árbol del conocimiento, del bien y del mal, moriréis. ¿Quién fue el primero que pervirtió ese evangelio? Satanás, que dijo, no moriréis. Y que dijo,
seréis como dioses. El falso evangelio oculta las demandas de la cruz. Te dice, vas a vivir, pero sin morir a tus pecados. Vas a progresar, pero sin tener en cuenta que Cristo murió en la cruz. Es un falso evangelio que pervierte y distorsiona, porque el evangelio, fíjense cómo dice Pablo. ¿De quién es el evangelio? ¿Es de Pablo? Bueno, Pablo decía, mi evangelio, ¿verdad? Pero ¿de quién es? De Cristo. Entonces, pervertir ese evangelio es pervertir la figura de Cristo. Entonces hoy tenemos que ver, hermanos, que en muchos lados se nombra a Jesús. Se escriben canciones de Jesús. Se habla acerca de Jesús. Pero es el Jesús de la Biblia, que describe la Biblia. Es el Jesús que presentaron los apóstoles en su predicación. Es el Jesús que está en cada carta. O es un Jesús armado con algunos versículos, pero a la imagen del hombre. Lo que siempre digo, hoy hay un Jesús que es con minúscula, que es un ídolo, ¿sí? Han creado un ídolo llamado Jesús que hace cosas por vos. Pero no es el Jesús de la Biblia. El falso evangelio te presenta un falso Jesús. Esa es un poco la conclusión. Ahora veamos que hay algunas advertencias, podemos leer en los siguientes versículos, acerca de cómo se anuncia este falso evangelio. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez y vuelvo a repetir. Si alguien os anunciare otro evangelio de que habéis recibido, se pone al receptor, no al que anuncia, dice sea anatema. Vamos a ver primero esta parte, dice, si un ángel del cielo. Imagínense un ángel del cielo. Las apariciones que tenemos en la Biblia son majestuosas por lo general. Son personas como luminosas, en vestiduras blancas. Son personas que tienen un mensaje firme. Está usando una expresión, ¿no es cierto? Que es un recurso literario para decir, bueno, no va a venir un ángel del cielo en el sentido así, pero vamos a ver qué puede pasar. Si un ángel del cielo, imagínense con todo ese esplendor, empieza a hablar, pero predica un evangelio diferente, sea maldito, dice, sea anatema. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que el ángel del cielo está predicando fuera de lo que es correcto? O sea, ¿cómo te das cuenta que no está predicando el evangelio? Tenés que conocerlo. ¿Cómo te das cuenta que un falso maestro habla fuera de la Biblia? Tenés que conocer la Biblia. Entonces, una de las características de los falsos maestros es que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Es más, no solamente se aprovechan de la ignorancia de la gente, fomentan la ignorancia con frases como ultra conocidas ya por todos nosotros diciendo la letra mata. Fíjense en lo perverso, lo satánico de eso. La letra como si la Biblia te matara. Mejor nos guiamos por el Espíritu. La palabra la tenemos como un complemento. Promueven la ignorancia. Los institutos bíblicos que tienen son mordisquear algunas doctrinas, darte un diploma y la gente dice, ya sabes la Biblia, y no sabes nada. ¿Cuánta gente viene a nuestro instituto diciendo, años pasando en nuestra iglesia, años, décadas, y no aprendí nada? Quiero aprender, alguien que me diga algo de Cristo, alguien que me diga algo de la Biblia, algo de Dios. Bienvenidos, le decimos. Y cuando aprenden de Dios, cuando ven a Cristo en las Escrituras, realmente despiertan a una realidad espiritual que solamente el Espíritu Santo puede provocar por medio de abrir los ojos, dando la iluminación para entender las Escrituras. Pero se abren las Escrituras. Si se cierran las Escrituras. ¿Cuánta gente tiene versículos bíblicos de memoria? ¿Sí? Ha memorizado algún versículo bíblico por estar en el ambiente evangélico, pero lo saca a relucir sin su contexto, porque no conoce el contexto. No conoce el libro de la Biblia, no conoce el Nuevo Testamento, no conoce el Antiguo Testamento, no sabe en qué contexto están y se aplican mal. Entonces, este ángel del cielo, uno dice, si un ángel del cielo anuncia un falso evangelio, sea anatema, es también para pensar
que no solamente podemos decir es un recurso del apóstol Pablo para decir, que se llama hipérbole, pero no importa, para decir, ponemos un caso de máxima, porque la Biblia advierte sobre esto, advierte sobre Satanás. Dice, y no os maravilléis, dice 2 Corintios 11:14, y no os maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo te digo, no sé si es la experiencia de acá de algunos, pero es la experiencia de muchos. Yo le pregunto, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Y dice, vi a Jesús, vi una luz. Créanme que no soy un experto en fotometría, no soy un experto en óptica, un experto en luces, para decirte, a ver, ¿era la luz verdadera o era la luz falsa? Yo te puedo decir esto. La Biblia te advierte. Si vos creíste en el Evangelio por una luz, posiblemente hayas creído a Satanás. Porque el Satanás tiene esta cualidad. Puede camuflarse, puede disfrazarse en ángel de luz. ¿Dónde nos dejó Dios a Cristo? A través de su verdad. Si está Cristo aquí, si lo ves a Cristo, perdón, está Cristo aquí, pero si lo ves a Cristo aquí, en las Escrituras o en la predicación, estás viendo al verdadero Cristo. Pero si estás viendo a ese Cristo que hoy presenta, y yo sé que el evangelicalismo de hoy en día presenta a un Cristo místico así, donde, y créanme que he tenido hasta familiares y personas que me han dicho, recuerdo un caso, ¿no? No quiero ser un viejo que cuenta anécdotas, pero recuerdo bien un caso de una persona que había visitado nuestro hogar hace mucho tiempo y que empezaba a decir un montón de cosas fuera de la Biblia. Yo decía, tranquilo Alejandro, paciencia, ya se irá, ya se volverá. Pero llegó al punto cuando dijo, bueno, vi a Jesús. Digo, no, pará. Jesús está en la Escritura. Jesús dijo, desde ahora no me veréis más. Me veréis un poquito, asciendo al cielo. Y me van a ver ¿cuándo? En la segunda venida. Solamente ha permitido al apóstol Juan verlo con su piel como bronce, sus ojos como llama de fuego, y cayó como muerto. ¿Sí? Cayó como muerto, pero él ya conocía a Jesús. La gente hoy conoce a Jesús a través de la Escritura. El otro Jesús puede durar nada, toda esa experiencia mística. Cuando vos conocés a Jesús a través de la verdad es que el Espíritu Santo, y esto es sobrenatural. Al decir esto no quiere decir que no creemos en cosas sobrenaturales. Creemos en la principal cosa sobrenatural, que el Espíritu Santo transforma corazones. Es más sobrenatural una persona que estaba perdida en el pecado, que estaba arrastrándose en los lugares más oscuros de este mundo y ahora perdonado por Cristo, ahora hecho una nueva criatura, que una persona que le dolía la cintura y se sanó, o que rengueaba y ahora está un poco mejor. ¿Cuál es el mayor milagro? Porque los otros milagros lo hacen los curanderos también. Lo hacen los umbanda, lo hacen cualquier magia por ahí, ¿sí? Y ahora Rosario está promocionando la magia ahí en el patio de la madera. Nosotros vamos a predicar, hoy prediquemos hoy. ¿Cómo es entonces que yo puedo ver a Cristo a través de la Escritura? Si hay un ángel del cielo y no predica a Cristo, el tal sea anatema. Les leo esto. Es un ejemplo claro, pero aplicable a cualquier otra cosa, ¿sí? Joseph Smith afirmó que siendo un joven en el estado de Nueva York, tuvo una serie de visiones y apariciones angelicales. Una de las más significativas fue la visita de un ángel Moroni llamado en 1823. Según Smith, Moroni le informó sobre unas placas de oro enterradas cerca de su hogar, en una colina. Estaban cerca, no tenía que irse muy lejos, ¿no? Cerca de una colina llamada Cumorá. Estas placas, se dijo, contenían el registro de antiguos habitantes de América y su relación con Dios. Y en 1827, Joseph Smith declaró que recuperó esas placas y con la ayuda de unas piedras especiales, llamadas Urim y Tumim, tradujo el texto de las placas al inglés. Este texto se convirtió en el libro del Mormón, que los mormones consideran la Escritura junto con la Biblia. ¿Quién se le apareció? Un ángel.
Tenía nombre, parece. Moroni, no era Gabriel, menos Miguel. ¿Sí? Moroni. Y de allí tradujo, quién sabe de cómo. Y ahí está un libro que es un falso evangelio. Pero no hace falta ser Joseph Smith para inventar un falso evangelio. Hay muchos otros. Miller, testigo de Jehová, y muchos otros. ¿Cuántos a través de la historia inventaron, grandes falsos evangelios? ¿Y cuántos en esta ciudad estarán presentando en manera más micro, no tan macro, falsos evangelios? Falsos evangelios por aquí, por allá y por allá. Versículo 9 dice, parece una redundancia, ¿no? Diciendo, si un ángel, pero dice si alguien, o sea, no hace falta que sea un ángel, un ser angelical. Una persona presenta un falso evangelio, también sea anatema. Es complejo esto, pero se los nombro así muy por encima, ¿sí? En los principios del siglo, de la iglesia primitiva, siglo IV específicamente, ya hubo ataques al evangelio. Se levantó un tal Pelagio diciendo que somos buenos por naturaleza y que lo único que necesitamos es una corrección, no algo que nos salve de nuestros pecados, sino que somos las víctimas. Y se levantó Agustín de Hipona y le dijo, Señor Pelagio, esto no es así. Somos salvos por la gracia de Dios. Si Dios no escoge al pecador, el pecador no va a él porque no es bueno por naturaleza. Y allí podemos decir, ese debate entre Pelagio y Agustín provocó tanto alboroto que se llevó a un concilio y el pelagianismo fue condenado en ese concilio de la iglesia. Y gracias a Dios en aquel tiempo por lo menos acordaron de mantener el evangelio, por más que había algunos seguidores de Pelagio. Pero aproximadamente 10 siglos después, donde ya la iglesia estaba toda oscurecida por la iglesia católica, se renueva el debate y aparece Lutero. Y al poco tiempo aparece otro personaje que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Y así como Agustín y Pelagio discutían en el siglo IV, ellos estaban discutiendo en el siglo XVI otra vez lo mismo. Y un siglo después, siglo XVII, se levantan seguidores de un tal Jacobo Arminio y otra vez ponen en duda la salvación. No es lo mismo, ¿no es cierto?, Pelagio que Arminio, obviamente. Posiblemente los pelagianos se hayan perdido en el infierno. Quizás los arminianos, como conservan algo del evangelio, son salvos porque creemos que hay hermanos fuera de la teología reformada que si reconocieron que eran pecadores, reconocieron que Jesucristo era el sustituto por sus pecados, eran salvos. Pero la diferencia que tenemos con ellos es de primer grado, no de segundo, no de tercero. Uno le puede poner el título de falso evangelio, pero sí, quizás podríamos decir es un evangelio que se desvía. Ahí sí es una cuestión teológica, que no honra la soberanía de Dios. Por lo tanto, esto también se los incluyo en el mensaje para decir, y bueno, podemos tener comuniones con gente que sea arminiana, o sea que cuando ustedes, si alguno hace el curso que tenemos, el Instituto Bíblico, van a entender a lo que me estoy refiriendo, pero básicamente el arminianismo saca la soberanía de Dios en la salvación y pone al hombre en el centro, saca a Dios del centro y pone al hombre en el centro. Diríamos, no podemos tener comunión, yo no tengo comunión con esos pastores, ¿sí? Podemos considerarlo hermanos, podemos, por así decirlo, ayudar en lo que sea, ¿sí? Pero el evangelio ha sido corrido de su eje. Todavía son salvos. Tenemos gran predicador arminiano como Wesley, ¿sí? Y tenemos un gran predicador reformado como Whitefield de la misma época. No podemos decir que no se salvaron personas con Wesley. Por supuesto con Whitefield. Pero ahí, digamos, no lo encasillaríamos en un evangelio falso como para decir no son hermanos, ¿se entiende? Para tener cierto balance. Para que ninguno diga, fuera de la doctrina reformada no hay ninguna otra persona salva. No, sí lo hay. Pero si vamos a hacer un trabajo evangelístico juntos, vamos a diferir en muchas cosas, ¿sí? Por eso
tenemos más en común con una iglesia que cree en las doctrinas de la gracia, ¿sí?, que una que no lo cree. Si alguien nos predicare otro falso evangelio, nosotros tenemos que el apóstol le dice, como os he dicho anteriormente. Fíjense en ahí. Como os dije, como os he dicho, dice, ¿cómo se lo dijo antes? ¿En qué momento se lo dijo? Posiblemente estos hermanos, el problema llegó a tal punto, escaló a tal punto el problema de los judíos que querían traer este evangelio falso, que hubo un concilio en Jerusalén y posiblemente ese concilio ya se celebró cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas. Y ese concilio decían, nadie perturbe a los gentiles, nadie perturbe a los gentiles con un falso evangelio que se tienen que cortar, ¿no es cierto?, la circuncisión, o que tienen que guardar la ley. Solo absténganse, recuerdan, de los sacrificados de los ídolos, ¿sí?, de sangre y ahogado, decía el concilio de Jerusalén en Hechos. Pero básicamente le decía esto, este tema está resuelto. Y se pasan carta a todas las iglesias. ¿Y qué hicieron algunos de los judíos? Se fueron a Galacia a sembrar su falso evangelio. O sea, rechazaron el concilio de Jerusalén, se enojaron diciendo, ¿qué saben estos? Nosotros vamos a predicar de que solamente podés ser salvo si te circuncidás. Tenés que creer en Cristo, pero vamos a llevar esto. Hermanos, esto pasó históricamente miles de veces. Que la iglesia hace un sínodo, podemos decir. El sínodo es una reunión que se habla en el tiempo de la Reforma, pero en aquel tiempo el concilio de Jerusalén, un sínodo, son sinónimos. ¿Cuántos concilios hubo en la iglesia? ¿Cuántas reuniones hubo siglo IV y en el tiempo de la Reforma? Muchas que dijeron, esta es la verdad. Y saben que siempre va a haber personas que se van a enojar diciendo, no saben nada. Nosotros vamos a enseñar lo que ya teníamos en nuestro corazón. Y hoy en día, ya para cerrar esa partecita de los falsos maestros o si a otro anuncia otro evangelio, hoy tenemos una diversidad tan grande, hermanos, producto obviamente del orgullo humano, producto a veces de la ignorancia y producto a veces de engañadores. Vamos al verdadero evangelio. Que fíjense, Pablo habla más del falso y uno dice, bueno, ¿dónde está el verdadero evangelio? Está en todo el contexto. Entonces vamos a recordar un poco este contexto, pero no sin ir al último versículo, ¿sí?, que es el 10, y ver qué nos dice así Pablo. Fíjense bien, en esas preguntas está contenido el verdadero evangelio. ¿Persuado yo a hombres o a Dios? Primera pregunta que hace Pablo. Obviamente a hombres la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a persuadir a Dios? ¿Quién de ustedes puede persuadir a Dios? Hay gente que quiere persuadir a Dios diciendo yo declaro, yo decreto, pero no va. No podemos persuadir a Dios. Pero el evangelio es una persuasión, ¿sabían esto? El evangelio es una persuasión, a tal punto que una persona que estaba oyendo a Pablo, un político, ¿sí?, de Roma, decía, casi Pablo me persuades a ser cristiano. Y Pablo decía, ojalá fueras como yo, que creo en Cristo, excepto estas cadenas, mostraba sus cadenas. El evangelio es una persuasión. Persuadirte de que eres pecador. Persuadirte de que no hay nada bueno en ti. Nosotros. Persuadirte que solamente la única solución de que un Dios justo que condena el pecado realmente algo pueda satisfacer su justicia es que alguien muera en lugar tuyo. ¿Y ese quién es? Es Jesucristo, quien vino a este mundo, tomó forma de siervo, vivió una vida santa que nosotros no pudimos vivir y murió en esa cruz para cargar el pecado de todos aquellos que creerían en él. El evangelio es la buena noticia luego de la mala noticia. El evangelio es la buena noticia, sí, que Jesús murió en la cruz. La mala noticia que primero tiene que saber cada persona es que está perdido sin ese Jesús, que está muerto en sus pecados y que tiene que acudir a Él lo más pronto posible. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, es la urgencia, es una persuasión del evangelio urgente sobre Cristo, sobre lo que soy yo, sobre lo que es Dios. Fíjense que en los falsos evangelios eso se toca muy de lado, muy poquito, se nombra.
Uno no puede ser salvo con una mención del Evangelio simplemente. Porque alguno dice, mirá, te saco un minuto de la predicación, o 2 o 3 minutos, y dice, mirá, acá nombraron a Cristo y los pecados. Pero ¿fue ese el tema principal? ¿Fue eso el centro de la predicación? No, no lo fue. Entonces, que mencionen a Cristo, mencionen el pecado, mencionen el arrepentimiento, mencionen la fe, no quiere decir que estén predicando el Evangelio si su tema central no es Cristo, la gracia, la fe y el arrepentimiento. El verdadero Evangelio se centra, y con muchas otras palabras, decía el libro de Hechos, Pedro demostraba el Evangelio en su primer predicación ahí a los judíos que se habían reunido. Entonces, es una persuasión a confiar en Dios y no en los hombres. ¿Persuado yo a Dios o a los hombres? A los hombres, para que vayan a Dios. No persuado a que vengan a mí mismo. Los judíos decían eso, que querían pervertir el Evangelio, los judaizantes. Yo los quiero persuadir a que me hagan caso a mí, diría algún falso maestro judío. Y después la otra pregunta, que es muy similar, pero que también para terminar la vamos dando, que dice, ¿o busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que predicamos aquí, los líderes que predicamos aquí, los que nos toca dar un devocional, ¿sí? Lo que hablamos, no buscamos, y nos decimos siempre, ¿verdad? Cuando nos reunimos, no buscamos agradar a los hombres. No buscamos predicar lo que les gustaría oír a las personas. Predicamos lo que Dios dice en su palabra. Pero con esta esperanza, yo sé que cuando Dios hace una obra en nuestro corazón, y a pesar de que la palabra sea dura, que la palabra rompa la piedra nuestra, es grato para aquel que llama el Señor a salvación. No se ofende. Dice, esto duele, pero predicame más. Esto me humilla, pero predicame más. Esto puede ser en una consejería, puede ser una predicación, pero cuando estás hablando del Evangelio de Cristo a una persona que Dios está llamando a la salvación, te dice, no importa lo que duela, prédicame más. Pero la persona que rechaza el Evangelio dice, no puedo oír esto, me voy. Exhortación final. 3. Como siempre tenemos. No siempre son 3, pero en este caso son 3. Hermanos, debemos proclamar el regreso a las Escrituras, a todos aquellos que creen o predican el Evangelio en cualquier parte. O sea, debemos predicarle el Evangelio, dicho de otra forma, a los evangélicos, diciendo, regresemos al antiguo Evangelio, regresemos a la Biblia. Ahora puertas adentro. Hermanos, debemos velar por nosotros mismos y toda la iglesia. Porque muchas iglesias comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Y cuándo terminan mal? Cuando se apartan del Evangelio. Y tercero, de manera ya personal, si vamos como de afuera, adentro y ahora nosotros, busquemos siempre enfocarnos en Cristo y en su Evangelio. Que el Señor nos bendiga.